Una de las cosas que más me ha gustado hacer durante todos los años, muchísimos ya, que llevo dedicado a la divulgación científica, son las biografías, las historias de los hombres y mujeres que buscaron el conocimiento, lo encontraron y con ello cambiaron el mundo en el que vivimos. Estas biografías nos sirven para recordar que, aunque hay genios efectivamente maravillosos, la gran mayoría de los científicos son hombres y mujeres normales que han elegido la ciencia como podrían haber elegido cualquier otro trabajo y la hacen con toda la pasión y toda la entrega necesarios. Eso también nos recuerda que todos somos científicos y todos podemos ser científicos si así lo deseamos. Y por ello hemos decidido convertir a febrero en el mes de las biografías en cosas que sabemos. Vamos a publicar al menos 10, si es posible más, si tenemos tiempo. Vamos a publicar más biografías. Va a ser un mes dedicado exclusivamente a las biografías de estos hombres y mujeres que han cambiado el conocimiento. Por supuesto, hay muchísimas más biografías, ya quisiéramos poderlas publicar todas, que son las que he reunido a lo largo de 17 años publicándolas en el periódico El Correo todos los sábados. Hay gente que nos apoya en Patreon, lo agradecemos mucho y le invitamos a que lo haga, y a quienes lo hacen les damos un libro que se llama Ellos Fueron, que contiene las primeras 50 biografías que publicamos en El Correo de estos hombres y mujeres. Estamos tratando de sacar el segundo volumen con otras 50 biografías y que probablemente se llamará Ellos También Fueron. Así que mes de las biografías de la ciencia, la tecnología y el pensamiento en cosas que sabemos. Los hombres y mujeres que hicieron el mundo como lo vivimos hoy, como lo compartimos usted y yo hoy, y que con todos sus defectos es muchísimo mejor al mundo que tuvimos en el pasado.